Amigos, muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar que traemos el día de hoy preparado. Ventajas de una red GPON de fibra óptica hasta el usuario. Como bien saben, pues estamos teniendo este tipo de eventos cada mes para traerles información de actualidad. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, quien es uno de nuestros instructores líderes en la parte de cursos y capacitaciones, a quien le doy la más cordial bienvenida. Para quienes no conocen a Víctor, pues les platico un poco. Víctor tiene aproximadamente ya 6 años trabajando, colaborando con nosotros desde la parte de capacitaciones en Optronics. Ha fungido en algunas otras áreas como ingeniero de marca, analista del centro de servicio, ingeniero de capacitaciones de Grupo Splitter. Y adicional, el día de hoy, pues traemos un invitado que es el ingeniero Fernando Rodríguez, quien el día de hoy nos va a ayudar con una colaboración especial en la ponencia de Víctor, a quienes pues les doy la más cordial bienvenida. Víctor, Fernando, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y muy bienvenidos a todos. Como mencionó Miguel, el día de hoy esta sesión va a estar a cargo de un servidor y vamos a tener la colaboración del ingeniero Fernando Rodríguez, que es el encargado y líder de proyectos de infraestructura de redes y en especial de la aplicación 5to You, que es una aplicación que tenemos nosotros con respecto a las redes ópticas pasivas, que más adelante les voy a platicar sobre esto. ¿Vale? Muy bien. Para los que ya nos conocen y son frecuentes en este tipo de sesiones, vamos a iniciar con una pequeña dinámica, ¿sí? Dinámica que va en compañía con el contenido de dicha sesión. En esta dinámica, al paso de la presentación, van a aparecer algunas preguntas, las cuales al final van a poder mandar la pregunta y su respectiva respuesta al correo cursos@fibremex.com.mx, y la persona, el participante que tenga las respuestas correctas y que tenga una atención arriba del 70% va a ser acreedor a un kit conmemorativo de los 20 años Fibremex, ¿vale? Entonces vamos a estar atentos a estas preguntas. Muy bien, la presentación va a estar disponible para ustedes en formato PDF, también la grabación del webinar también va a estar disponible, las cuales se les va a hacer llegar posterior en un correo electrónico, así que no se preocupen. La dinámica va a ser la siguiente: voy a dar la presentación en conjunto con mi compañero y posteriormente vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir ya escribiendo su pregunta al paso de los slides y sin problema al final vamos a leerlos. En el caso que no nos dé tiempo contestar al 100% las preguntas, bueno, posteriormente se las vamos a hacer, vamos a hacerles llegar la respuesta vía correo electrónico, pero esperemos contestar a la mayoría de estas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dar inicio, vamos a entrar en tema. Y todo comienza en las necesidades de ancho de banda que tenemos actualmente, dependiendo el servicio que queremos, más bien el servicio de ancho de banda que tenemos versus la aplicación que va desde la navegación por internet, una videollamada, televisión, video bajo demanda, videoconferencias en alta definición, juegos en tiempo real. Sabemos que la velocidad de subida, tanto de bajada, se ha vuelto un parteaguas en elegir el servicio de comunicación que tenemos, que si vamos a un antecedente desde el cable módem, donde teníamos que realizar una llamada para conectarnos a internet, el dial-up. A ver, no sé, nada más ayúdame a saber si me escuchan, Miguel, Irving. Vic, adelante, estamos aquí atentos a tu explicación. Adelante, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno,
Mencionaba que vamos a partir de los requerimientos de velocidad por servicio, que dependiendo cada servicio necesitamos un ancho de banda tanto de subida como de bajada y algunos protocolos de comunicación ya no son suficientes. Volviendo al antecedente de conectarnos a Internet por medio de una llamada telefónica, el tiempo que tardaba en hacerlo, bueno, eso ya es obsoleto en estos momentos, bajo la demanda de la velocidad que requieren todos los servicios. ¿Sí? Incluso hoy en día la comunicación por ADSL, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde ahí vamos a partir de las necesidades que tenemos en cuanto a velocidad y todos los servicios que cada vez nos demandan mucho más velocidad, que va en conjunto con el ancho de banda. Pero debemos de entender cuál es el concepto de ancho de banda versus velocidad de transmisión. A mí me gusta hacer esta analogía que el ancho de banda es una carretera y tener un ancho de banda pequeño es como tener una carretera donde tengo solamente dos carriles, uno de ida y uno de regreso, ¿sí? A comparación de tener un ancho de banda grande, el cual es una carretera pero con mayor cantidad de carriles, ¿sí? Como podemos ver en el slide, pues tenemos diferentes velocidades de transmisión, desde un bit por segundo hasta un gigabit por segundo. Entonces, si yo tengo una carretera mucho más amplia, voy a tener mucho más tráfico, va a fluir mucho más rápido el tráfico, va a poder viajar mayor cantidad de vehículos de 2 o 4 ruedas, por lo tanto, la velocidad va a ser mucho mayor. ¿Vale? Entonces, creo que lo que todos esperamos o necesitamos es un ancho de banda cada vez más grande. ¿Sí? Y bueno, aplicaciones más en específicos donde se trabaja con video, imágenes de alta resolución, todo ese tipo de cosas, pues es cada día más imprescindible tener un ancho de banda grande. ¿Ok? Y también como esta parte de marco teórico, vamos a definir qué es una red activa. ¿Sí? El tema principal del día de hoy es una red óptica pasiva, pero vamos a ver qué es una red activa y de ahí vamos a ir tomando las ventajas de esta topología. ¿Vale? Muy bien, una red activa es aquella que utiliza como medio de transmisión fibra óptica. Utiliza elementos activos dentro de la central donde se genera el servicio como fuera de ella, es decir, en los puntos intermedios. Requiere energía eléctrica para su alimentación. Estos elementos activos se denominan de esta manera porque para poder funcionar forzosamente requieren energía eléctrica. ¿Vale? Este tipo de redes proveen un ancho de banda simétrico. Ya yéndonos a un caso más práctico, una red activa o una red tradicional es lo que comúnmente nosotros conocemos como cableado estructurado, ya sea de cobre o ya sea de fibra, también denominado planta interna. ¿Qué implica tener una red tradicional? Una red tradicional implica tener espacios de telecomunicaciones, tomando literal esta característica, un espacio físico, una área dentro de mi infraestructura, de mi edificio. ¿Vale? Donde partimos desde un cuarto de equipos o site principal, un cuarto de telecomunicaciones para cada área o piso del edificio, un área de trabajo, puntos intermedios, etcétera. La cantidad de cableado en una red tradicional, pues es una tirada por cada usuario, ¿sí? Partiendo de un cuarto de telecomunicaciones, a cada estación de trabajo tenemos una tirada independiente. Por lo tanto, la densidad de cableado pues es mucho mayor o es una gran densidad. La distancia de punto a punto que yo tengo en una red tradicional, pues si nos vamos a la parte de cobre, tenemos que en un enlace permanente no debo de exceder los 90 metros, en un enlace de canal no debo de exceder los 100 metros, por lo tanto estoy limitado en cuanto a distancia. Al tener esos puntos intermedios que son equipos activos, puntos de distribución, patch panel, puntos de parcheo, bueno, eso implica espacio en rack.
¿sí? Si yo tengo equipo activo, voy a tener puertos activos y todo lo que implica. Tener un puerto activo, pues implica un punto de falla, un posible punto de falla. La compra de equipo activo implica licenciamiento que puede ser anual, ¿sí? Incluso en menor tiempo, lo cual ya haciendo un cálculo de todo el equipo activo que se utiliza, bueno, ese tipo de licenciamientos en la mayoría de los casos, pues resulta ser una cantidad considerable. A comparación de una red óptica pasiva, ¿por qué se denomina de esta manera? Si algunos que ya tenemos conceptualizado o visualizado una red óptica pasiva, decimos, ¿por qué la denominan de esa manera si también intervienen equipos activos? Sí, en una red óptica pasiva también intervienen equipos activos, pero solamente en la oficina central o donde se genera mi enlace, y el otro equipo activo que también interviene es el que está al final con mi usuario, ¿sí? Una red óptica pasiva es una red con una arquitectura de punto a multipunto, a comparación de una tradicional que es punto a punto. En una red óptica pasiva tenemos un alcance, una cobertura mucho más grande, desde 20 a 25 kilómetros, dependiendo el estándar en el que estemos aplicando. La parte del ancho de banda y velocidad de transmisión, pues tenemos en un canal descendente hasta 2.5 gigabits por segundo, en un descendente de 1.25 gigabits por segundo, ¿sí? Para cada usuario. Y el medio de transmisión puede ser únicamente fibra óptica o una combinación fibra óptica cobre, donde el cobre ya es solamente un pequeño tramo, el que es la interfaz del equipo activo que se encuentra con mi usuario final y el periférico, llámese una computadora, impresora, etcétera, ¿sí? Que tenemos una longitud pequeña, por decirlo de una manera. Y todas las ventajas, o empiezan las ventajas de una red óptica pasiva con la parte de lo que nos ofrece el medio físico. El medio físico, como mencionamos, la mayor cantidad de cableado que utilizamos es fibra óptica. Los beneficios que nos ofrece un cable de fibra óptica, un filamento de fibra óptica, pues mucho mayor capacidad de ancho de banda a comparación con el cable de cobre, mayor alcance, como lo vimos. Un cable de fibra óptica tiene mayor vida útil en comparación a un cable Ethernet. La fibra óptica, al no estar fabricado de un material metálico, es inmune a las interferencias electromagnéticas, tiene bajo costo de mantenimiento, mucho mayor fiabilidad el cable de fibra óptica versus el cable de cobre, y un cable de fibra óptica nos ofrece flexibilidad y estabilidad a nuestra red como tal, ¿sale? Entonces, desde ahí partimos desde las ventajas del medio físico que utilizamos en una red óptica pasiva. Desde ahí vamos a partir, ¿ok? Vamos a presentar nuestra primer pregunta para que tomen nota, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una red óptica pasiva? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hace pasiva a mi red? ¿O qué es lo que ha dado oportunidad a eliminar el equipo activo intermedio? El equipo activo intermedio que se utiliza en una red activa es aquel que hacía la distribución para cada uno de mis usuarios. Bueno, pues esta distribución en una red óptica pasiva la realiza un divisor óptico o splitter, ¿sí? El divisor óptico, como por definición, nos menciona que es un elemento pasivo que va a permitir dividir una señal luminosa en diferentes salidas, ¿vale? El divisor óptico ha sido o ha fungido como estrella en una red óptica pasiva. Más adelante detallaremos las características de un divisor óptico. Muy bien, entonces una red óptica pasiva se va a conformar de los diferentes elementos. Un equipo concentrador o denominado OLT, el cual provee enlaces de fibra óptica hacia el operador de servicios y al mismo tiempo provee mismos enlaces de fibra óptica a nuestro usuario final. El segundo elemento es la parte pasiva, que es la red de distribución óptica o denominada
ODN, la cual está compuesta por los cables de fibra óptica, los divisores ópticos o splitter, los empalmes de fibra óptica, acoplaciones, conectores, etcétera. Para llegar con mi usuario final, mencionábamos que también tenemos un equipo activo, el cual va a proveer interfaces de fibra óptica hacia la red óptica de distribución y va a proveer interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, interfaces inalámbricas o interfaces de video a nuestro usuario final. ¿Vale? Algunos lo podemos conocer también como ONU en lugar de ONT, pero es tienen la misma función. ¿Okay? Haciendo un comparativo de una red tradicional con una red óptica pasiva, en este esquema creo que es muy evidente, donde como mencionábamos en una red tradicional, pues tenemos espacios físicos que ocupan un área de mi infraestructura. La parte de del cableado vemos que es mucho más denso a comparación de una red óptica pasiva. En una red tradicional tenemos elementos que hacen la distribución, como los divisores ópticos, distribuidores ópticos, pasan a el elemento que hace la distribución lógica, que son los switches, para posteriormente tener una tirada por cada estación de trabajo o usuario. Mientras que esa distribución en una red óptica pasiva la realiza el divisor óptico o splitter, ¿sí? Donde podemos ver que la densidad de cableado es mucho menor a comparación de una red tradicional, donde una ONT no es por usuario, dependiendo la aplicación, podemos ver aquí en la imagen, tengo una ONT para 4 estaciones de trabajo. Por lo tanto, eso reduce aún más nuestra densidad de cableado. En términos generales, las ventajas de una red óptica pasiva nos va a proporcionar que yo voy a tener un gasto de inversión mucho mayor que una red tradicional. La cantidad de cableado es mucho menor. La vida útil es 5 veces mayor en comparación de un cable de cobre. Menor consumo de energía, ya que ya estoy eliminando los equipos activos intermedios y adicionalmente lo que implica tener un área como un cuarto de telecomunicaciones, ¿sí? Lo que implica es energía eléctrica para alimentar los equipos, condiciones ambientales, control de acceso, etcétera. Todo eso gasta energía eléctrica, por lo tanto el consumo es mucho menor en una red óptica pasiva. Menor cantidad de puertos activos, por lo tanto menor cantidad de fallas. No hay ocupación en cuanto a racks o gabinetes, ¿sí? El gasto de operación es considerablemente menor en una red óptica pasiva versus una red tradicional. El ahorro de espacio, mencionamos que es una de las características que forman parte de la red PON. Y el equipo activo se encuentra en un solo lugar. El equipo concentrador que se encuentra en el site principal o en el punto central de administración y nuestro equipo activo que se encuentra con nuestro usuario final. Estos equipos activos se encuentran en un mismo lugar. Tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 elementos de una red óptica pasiva? Tomemos nota, por favor. Ok, bueno, ya mencionamos que una red óptica pasiva, la distribución la realiza por medio del divisor óptico, pero ¿cómo funciona? Anteriormente nosotros en una red tradicional manejábamos 2 hilos de fibra para transmitir de un punto a otro, donde utilizábamos un hilo para transmitir y un hilo para recibir. Esos equipos activos que se encontraban de punto a punto utilizaban un solo tipo de fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo, y solamente una longitud de onda. ¿Vale? En caso de la fibra monomodo, utilizaban o 1310 nanómetros o 1550 nanómetros. En caso de multimodo, 850 nanómetros o 1300 nanómetros. Bueno, ¿cómo funciona una red óptica pasiva? La red óptica pasiva funciona de la siguiente manera. Tenemos nuestro equipo concentrador denominado OLT, el cual manda, como mencionamos, la parte de la definición, un haz de luz, el cual el divisor óptico va a dividir, valga la repetición de la palabra, la potencia luminosa
dependiendo las salidas que tenga el divisor. Y esa potencia luminosa va a llegar a nuestra ONT. ¿Vale? Bueno, pues la OLT va a mandar la información o en el canal de bajada utilizando un solo hilo de fibra, pero va a encapsular la información en una longitud de onda en específico para que pueda viajar. ¿Okay? Esa longitud de onda en específico para la comunicación de OLT a ONT es 1490 nanómetros. ¿Vale? Cuando la ONT obtenga la información, va a responder en una longitud de onda diferente para evitar colisiones. Esa longitud de onda que se hace en la comunicación de la ONT a la OLT es 1310 nanómetros. ¿Vale? ¿Ok? Esta información, más bien en estas longitudes de onda, yo voy a poder transmitir datos, video IP, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el video que es analógico, en el video como la transmisión de televisión? Ah, pues esa información no va a viajar por estas longitudes de onda. Ese tipo de señales solamente van de bajada, ¿vale? Como esas señales nacieron analógicas, yo las tengo que convertir a digitales y tengo que amplificar esa señal para que pueda viajar, ¿sí? Ya una vez amplificada la señal de televisión, la mando por un carril en específico, ¿sí? Por una longitud de onda independiente, que es la longitud de onda 1550 nanómetros. ¿Okay? De esa manera llega a cada ONT en el caso de que la ONT tenga una interfaz de televisión. ¿Okay? De esa manera, a grandes rasgos, funciona nuestra red óptica pasiva. Ya en algo más específico mencionábamos que la comunicación de la OLT a la ONT lo vamos a denominar canal de bajada. La OLT va a enviar el tráfico utilizando broadcast. La comunicación entre la OLT y la ONT, o también denominada ONU, es completamente transparente, es decir, la información que sale de la OLT le va a llegar a todas las ONTs. ¿Ok? Ok, pero entonces, ¿cómo me aseguro que la ONU, o también denominada ONT1, no va a ver la información que me pidió la ONU2? Ah, pues esa información va encriptada, ¿vale? Cada ONU va a verificar su dirección en el encabezado de cada trama y va a tomar la información que le corresponde, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este diagrama, la ONU 1 solicitó el paquete 1. Como podemos ver, a todas les está llegando todos los paquetes, del 1 al 3. Ah, pues él verifica qué trama le toca y dice, yo solamente necesito la información que viene identificada con 1. Toda la demás la desecho. La ONU 2 hace lo mismo, la ONU 3 lo mismo. Solamente captan la información que solicitaron. Todo lo demás lo desecha. Adicionalmente que no lo pueden visualizar ya que viene encriptado para cada ONU independiente. Ya que recibieron y procesaron la información, ahora la ONU tiene que responderle a la OLT o en el caso solicitarle información. Bueno, la ONT toma el tráfico del puerto del usuario y lo va a mapear en tramas. Los datos son transmitidos mediante time slot asignados por la OLT. La OLT le da un lugar a cada ONU en particular para evitar que la información que está regresando colisione, ¿vale? Por lo tanto, se requiere un estado de sincronismo muy preciso para que eso pase. Es por eso que la ONU debe de ser identificada con la OLT por su dirección MAC. ¿Vale? Si yo no doy una ONU de alta a la dirección, con la OLT para que la reconozca, pues nunca va a funcionar. Nunca va a haber comunicación porque la OLT la desconoce. ¿Sí? A este proceso lo denominamos canal de bajada. Tenemos nuestra siguiente pregunta que es, ¿cuál es la longitud de onda que utiliza una red óptica pasiva para el canal de bajada? Ok.
Este tipo de topologías está centrada en el estándar de redes ópticas pasivas, que algunos de nosotros lo hemos conocido en el mercado como GPON o EPON, pero ¿cuál es la diferencia? La diferente nomenclatura que ha tomado es basado en la actualización o la modificación del estándar en el cual están basados. Nosotros en la parte de América Latina, Norteamérica, más de este lado del continente americano, lo vamos a conocer como GPON, ¿sí? Que nos vamos a basar en el estándar de ITU, mientras que del lado de Asia es la misma topología, pero ellos están basados en el estándar de IEEE y lo conocen como EPON, ¿ok? Pero, pues, si hacemos la comparación, pues funcionan de manera muy, muy similar, por no decirlo que de manera, de igual manera. ¿Vale? Bueno, pues este estándar ha tomado diferente nomenclatura por su actualización al paso de los años. Realmente la topología como tal, sí, algunos de nosotros la conocemos como nueva, sin embargo, ha existido por ya un tiempo largo. Sin embargo, ya el día de hoy tenemos una mayor facilidad de acceso a este tipo de topologías, cuando antes solamente los grandes carriers eran los que tenían acceso a esto. ¿Vale? Y ha tomado esta nomenclatura dependiendo de la velocidad que tiene en el enlace de canal y en el enlace de bajada y en el enlace de subida, en el canal de subida y el canal de bajada. ¿Vale? Donde pues viene la parte de GPON, porque trabaja a velocidad de gigabit, teóricamente. Bueno, GPON fue conocida por el estándar de I2T G.94, donde manejábamos un canal de bajada de 2.4 gigabits por segundo y de subida 1.2 gigabits por segundo. La tendencia hoy en día en altas velocidades, 40 gigabits de bajada, 10 gigabits de subida. Este tipo de velocidades que maneja una red óptica pasiva la vamos a conocer como NG PON 2 o el XGS PON, que trabaja a 40 gigabits de bajada y 40 gigabits de subida. Y vienen más tendencias en cuanto a velocidades más altas, incluso se pretende incluir una longitud de onda en específico adicional para subir la velocidad tanto del canal de bajada como en el de subida. Pero eso ya es una tendencia que viene a futuro. Ok, vamos rápidamente a profundizar un poquito más en los elementos principales de una red óptica pasiva y vamos a iniciar con la OLT. La OLT, la definición nos menciona que es un equipo activo donde parte el cable principal de fibra óptica hacia todos los usuarios. Es el mismo que se encarga de gestionar el tráfico de los usuarios al proveedor de servicios y cada OLT tiene capacidad para proporcionar servicio a cientos de usuarios. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que dependiendo del tamaño de la OLT va a ser la capacidad de proveer a una cantidad en específico de usuarios finales. Bueno, este usuario lo vamos a llamar que un usuario es una ONT que yo puedo conectar a mi OLT. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una OLT de 8 puertos, ¿sí? Donde esta OLT yo lo que debo de especificar es cómo voy a recibir la señal, en qué medio físico, si es un medio físico de cobre o un medio físico de fibra óptica, ¿vale? Posteriormente, ¿cuántos puertos tengo para proveer a mis diferentes ONTs? ¿Ok? La OLT, vamos a decir que es el chasis el chasis como tal, ¿vale? El chasis que tiene los slots para que yo le pueda colocar un módulo de fibra que vamos a denominar puerto PON, ¿vale? La OLT que vimos en el slide anterior nos dice que es de 8 puertos. Pues voy a poder colocar 8 puertos PON, donde cada puerto PON me va a proveer hasta 64 ONTs. ¿Ok? Entonces, dependiendo la cantidad de puertos PON que yo pueda colocar en mi OLT, va a ser el número de
ONTs que yo voy a poder conectar, ¿vale? Por lo tanto, de mi puerto PON yo necesito saber qué tipo de acoplador tiene. Lo más común es SC con pulido UPC. La velocidad, distancia, capacidad y número de puertos que yo puedo conectar por cada puerto PON, ¿vale? Mencionaba hace un momento cómo voy a recibir la señal, que esto lo vamos a denominar como el puerto uplink, ¿sí? Si va a ser por cobre o si va a ser por fibra, a qué velocidad, si es a giga, 10 gigas, etcétera. ¿Okay? Ya en términos para cuestionamientos del diseño, bueno, es importante saber la potencia de transmisión que tiene mi puerto PON, ¿vale? Donde dependiendo el tipo de láser que tiene, pues va a ser el rango de potencias que alcance. Como utilizamos una misma fibra, bueno, pues cada puerto PON funge como transmisor y receptor a la vez. Así que tengo una potencia de transmisión, un rango de potencia de transmisión y un rango de potencia de recepción para este mismo módulo. Es un módulo SFP porque trabaja a una velocidad de gigabit. El elemento estrella de una red óptica pasiva mencionábamos que es el divisor óptico. Tenemos que el divisor óptico comunica la OLT con sus respectivas ONTs que previamente fueron dadas de alta. Son dispositivos de distribución bidireccional, la luz viaja en ambos sentidos. La señal entra procedente de la OLT y se divide en las múltiples ramificaciones que tiene este divisor. A eso lo denominamos, como mencionamos hace un momento, enlace descendente. Las señales que acceden por las salidas van procedentes de la ONT, van a la entrada de la OLT, a cada puerto PON, lo que denominamos enlace ascendente. Tenemos dos tipos de divisores ópticos, los divisores ópticos tipo PLC y los divisores ópticos tipo FBT. Ambos hacen la división de potencia, solamente que el proceso de construcción de cada uno de ellos es diferente. El PLC splitter es un divisor óptico el cual tiene una serie de capas con pistas ya preestablecidas donde vienen las ramificaciones dependiendo cada una de las salidas que yo requiera, ¿vale? Mientras que un FBT es como conjuntar una serie de fibras ópticas las cuales se funden y quedan unidas, ¿vale? Para hacer las diferentes ramificaciones. Un PLC splitter lo denominamos que por su proceso de fabricación solamente los manejamos o se manejan en el mercado como balanceados, es decir, un porcentaje igual en cada una de las salidas. Por ejemplo, aquí en este que yo tengo una entrada y 4 salidas, pues yo tengo un divisor óptico 1/4 y voy a tener 25% de la potencia que yo le inyecte en una salida, en la siguiente 25, en la tercera 25 y en la tercera 25, ¿vale? Mientras que un FBT puede ser desbalanceado. Puedo designar o que desde fábrica y venga designado que una salida tenga mucho más porcentaje de potencia luminosa, que salga más potencia por esa salida en específico, en esa ramificación, ¿vale? Al ser el elemento más importante, bueno, esta parte de la división de la potencia nos genera una atenuación considerable, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que tomar particular atención. Pero ¿cuánto nos atenúa un divisor óptico? Bueno, eso va a depender de la cantidad de salidas que tiene mi divisor óptico. Por cada factor de división, el elemento pasivo, que es el divisor óptico, nos va a generar una atenuación de 3 dB. Esto de una manera teórica, ¿vale? Me gusta mencionar que es una manera teórica y también tenemos una atenuación real, porque la teórica nos permite hacer un diseño mucho más rápido, ¿sí? Y no meternos tanto en especificaciones de fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos el primer factor de división que nos daría origen a un divisor 1/2. Nuestro segundo etapa de división nos daría origen a un divisor 1/4 y así sucesivamente, donde mencionamos que si tengo un factor de división nada más, que esto me da origen a un divisor 1/2, bueno, aquí tengo una pérdida, una atenuación de ese divisor
de 3 dB, los cuales deben de ser considerados en el momento del diseño de la ODN, ¿vale? Donde ya si nos vamos a temas de fabricación y estandarización, pues tenemos que un divisor de 1/2 nos va a atenuar real aproximadamente 3.7 dB, ¿vale? Entonces, esta atenuación teórica me gusta utilizarla porque es mucho más práctica. Muy bien. ¿Dónde colocar los splitters? Los splitters, como mencionamos, nos van a ayudar a reducir espacio físico, un área en específico dentro de nuestra infraestructura. Por lo tal, el divisor óptico, al tener un tamaño reducido, lo puedo colocar desde una caja de distribución, un distribuidor para pared, una caja de empalme FTTX o de segundo nivel. Bueno, si se dan cuenta, el tamaño de estos elementos donde yo puedo resguardar el divisor óptico es muy pequeño, el cual yo puedo colocar arriba del plafón, montarlo en un muro y puede ser invisible para los usuarios de la infraestructura y no ocupa un área en el suelo de mi infraestructura, ¿vale? Entonces puede pasar de cierta manera desapercibido. Yo puedo colocar uno o más divisores dependiendo la capacidad del punto de distribución dentro de este tipo de elementos, ¿vale? Retomando que un divisor óptico yo lo puedo ramificar, ¿sí? En diferentes niveles. A esto lo denominamos niveles de splitteo, dependiendo a la cantidad de ONTs a las cuales yo quiero llegar. Y esa es la perspectiva del diseño que yo tengo que tener en cuenta para elegir si me conviene 1, 2, 3, 4 niveles de splitteo, tomando también en cuenta que entre más splitter tengo yo en mi ODN, pues va a ser mayor atenuación y eso va a requerir a lo mejor tener un equipo, una OLT, un puerto PON mucho más potente. ¿Vale? Bueno, para llegar después de nuestra ODN a nuestra ONT. ¿Sí? Nuestra ONT es el responsable de recibir y el que filtra la información que procediente de la OLT, que va destinada a nuestro usuario final. Este equipo activo va a convertir la línea de fibra óptica en una interfaz. Una interfaz puede ser Ethernet tradicional, Ethernet PoE, puede ser una interfaz inalámbrica, puede ser una interfaz de video, ¿sí? E incluso podría ser también una interfaz posteriormente de fibra, totalmente. ¿Vale? Usa varias longitudes de onda para transmitir y recibir la información simultánea de voz, datos y video. Mencionamos que pues, recibe la información en 1490 y contesta a la OLT en 1310 nanómetros. La señal de video la recibe en 1550 nanómetros. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el número máximo de ONTs que puede conectarse a un solo puerto PON en una OLT? Siguiente, ¿qué debo de saber de una ONT? Al igual que la OLT, bueno, las características en cuanto a potencia son una parte importante. Lo más relevante de una ONT es saber la potencia de recepción, la potencia mínima que necesita para funcionar. Adicionalmente, la potencia de saturación o sobrecarga. ¿Para qué? Para no sobrecargar el puerto de fibra de mi OLT, pero que la potencia sea suficiente para que pueda funcionar. Las interfaces que quiero proveer, tal vez no necesito algo inalámbrico, solamente puertos físicos como Ethernet. Ok, también necesito puertos PoE. Necesito saber cómo va a ser el servicio, qué servicio quiero proveer desde mi ONT para elegir las características adecuadas. Las ONTs las puedo colocar encima de un escritorio, debajo de un escritorio, sobre la pared, etcétera. ¿Vale? Es un equipo con dimensiones pequeñas, las cuales los puedo colocar en cualquier punto.
La administración mencionaba hace un momento que es desde un solo lugar. Bueno, la administración la hacemos desde la OLT, por lo tanto necesitamos un software que nos permita hacer la administración de todas las ONTs que están conectadas o que están reconocidas por mi OLT. ¿Vale? Designar tal vez un ancho de banda en específico a un área, a una ramificación, pues lo puedo hacer directamente desde el software de administración o vía consola. Como parte de nuestra solución, el software de administración va incluido en el costo de la OLT a comparación de algunas otras marcas que lo manejan de manera independiente y un licenciamiento, cosa que la solución 5to-You no lo hace. Calcular el presupuesto de la ODN es de suma importancia para poder especificar nuestros equipos activos. ¿Vale? Mencionaba que si yo gasto una atenuación considerable, tal vez la potencia del puerto PON va a ser insuficiente para que mi ONT pueda funcionar. ¿Vale? Por lo tanto, es importante considerar la parte de la distribución, si yo requiero 1 o 2 niveles de spliteo, que ya vimos que es lo que nos gasta mucho más potencia, perdón, mucho más atenuación y reduce la potencia. También considerar todos los elementos que conforman mi enlace pasivo, como empalmes de fibra óptica, acoplaciones, conectores, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar que si en conjunto mi OLT con mi ONT tiene la capacidad para hacer funcionar nuestro enlace pasivo. Por ejemplo, basado en las características que tienen estos dos equipos, como la OLT y la ONT, utilizando la fórmula de la atenuación, que es la potencia de entrada menos potencia de salida, podemos definir el rango de atenuación que soportan estos equipos activos, donde el presupuesto de potencia óptica, de pérdida óptica de la ODN debe de estar en este rango. Por ejemplo, estos equipos soportan una atenuación mínima de 15 dB y máxima de 30.5 dB. Por lo tanto, la atenuación de mi red de distribución óptica debe de estar entre estos dos números. Si está menos de 15 dB, mi ONT se va a saturar. Si está arriba de 30.5 dB, mi ONT no va a funcionar porque no le llega la suficiente potencia. ¿Vale? Como recomendación, en la parte del diseño debemos de tener en cuenta la infraestructura para poder elegir la correcta distribución, los niveles de spliteo, etcétera. La cantidad de usuarios para elegir mi OLT, qué tamaño debe tener mi OLT, dónde se va a colocar la ONT con el objetivo de minimizar la cantidad de cableado, de tiradas de cable. Entre más sean cortas las tiradas de cable, es mucho mejor. Puntos estratégicos para colocar los divisores ópticos también nos va a permitir reducir la parte del cableado de fibra óptica y tener mucho más alcance de usuarios. ¿Cuántos niveles de spliteo se van a utilizar? Tomando la consideración que anteriormente mencioné, que entre más niveles de spliteo, pues es mucho más atenuación la que yo debo de invertir. La topología de un diseño debe de ser flexible y escalable en términos generales. Siempre pensar en el crecimiento a futuro. Y finalizar con 5to-You. ¿Qué es 5to-You? 5to-You es la solución de redes ópticas pasivas de fibra hasta el usuario que maneja el grupo Splitter. ¿Vale? Donde viene la parte de los equipos activos como LTs, ONTs y la parte pasiva, donde pues es donde tenemos mucho más expertise en cuanto a cables de fibra óptica, divisores ópticos, etcétera. Elementos de interconexión, donde resguardar y métodos de instalación. Muy bien. Finalizo con la última pregunta. ¿Cuál es la solución de Optronics basado en el estándar de redes ópticas pasivas a velocidad de gigabit? Muy bien. Y ya para terminar con esta presentación, voy a dejar el micrófono al ingeniero Fernando, donde nos va a mostrar un caso práctico y una comparación de qué hubiera pasado si yo me hubiera ido a
a la instalación o me hubiera orientado a una instalación de una red tradicional en cobre versus la instalación de una red óptica pasiva o una solución 5to-U. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando. Estoy a cargo de la parte de las soluciones de 5to-U dentro de la empresa. Como lo comentaba mi compañero Víctor, aquí nosotros vamos a ver este caso práctico que viene siendo lo que es el proyecto de CEDIS de Grupo Splitel, donde teníamos una necesidad de suministrar servicios a estos usuarios. 277 usuarios, 10 access points, 72 cámaras, 17 controles de acceso. Esto en requisitos, pues obviamente me llevaba a tener la necesidad de servicios para datos, para voz, servicios inalámbricos, controles de acceso y cámaras inalámbricas. Aquí podemos ver lo que es la estructura de lo que es el CEDIS de las oficinas, en donde es planta baja, en donde yo tengo aquí toda la distribución y la ramificación de todos mis usuarios en lo que es planta baja para todas mis zonas. Aquí el proyecto se diseñó para que pudiera ser dividido por zonas, lo que es planta baja y lo que es planta alta, y a la vez tener subzonas en cada una de ellas para obviamente tener una mejor administración de lo que es la red. En el punto central podemos observar que tengo lo que es mi site para hacer la distribución desde un punto central, como lo comentaba mi compañero Víctor. Y a su vez, ahí empezar a hacer la parte de la distribución de todo lo que son mis zonas principales y después de ello las subzonas. La planta baja, en la planta alta, podemos ver lo que es toda la distribución de igual manera. Toda la instalación se hizo por medio de nuestro sistema de canalización Fiberway para poder hacer la distribución desde lo que fue planta baja hacia la planta alta. O sea, los servicios de planta alta vienen desde el piso. Este es un ejemplo de lo que se hizo en cuanto a la distribución, donde tenemos nuestra zona principal, que es nuestro primer nivel de spliteo, y aunado a eso va la ramificación para lo que es nuestro segundo nivel de spliteo para mis subzonas. En este caso yo tengo 4 zonas principales y aunado a cada una de estas zonas principales tengo de 4 a 5 subzonas por cada una para poder suministrar los servicios a todo lo que son mis oficinas. Ahora, en términos comparativos, nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de cableado, considerando en este proyecto hacerlo de cableado UTP con categoría 6, hacerlo con el sistema de 5to-U, nosotros aquí podemos ver la gran diferencia que hay entre uno y otro. En cantidad de cable, para suministrar este proyecto como lo planteamos al principio, hubiéramos necesitado 32,650 metros de cable UTP para suministrar todos los servicios para todos los distintos sistemas que yo iba a requerir. En cuestión de fibra óptica de cable simplex de 2 milímetros, solamente ocuparíamos 5,640 metros. Obviamente en la parte de costo por metro, pues también ahí tenemos un resultado bastante considerable, en donde pues obviamente en cantidad de cable tenemos un ahorro del 83% y en el costo pues también tenemos un ahorro o una inversión menor al 99%. Viéndolo desde el punto de vista de la infraestructura, porque eso también es muy importante en esta clase de soluciones, en qué tanto nos va a impactar la infraestructura para este tipo de soluciones, porque no solamente estamos hablando de que es el cableado, sino también es el medio por el cual se haría estas instalaciones. En cuestión de infraestructura también era una cantidad considerable. ¿Por qué? Porque para el cable UTP hubiera requerido yo
2,642.4 metros de ductería de cable conduit de 2 pulgadas. En cambio, para la fibra óptica, midiéndolo en el mismo escenario, solamente hubiera requerido 710 metros. En el costo, pues obviamente también nos impacta bastante. Por esa razón, aquí esa es una comparativa en cuanto a espacio. En la ductería, teniendo en consideración un llenado total de un ducto de 2 pulgadas, sabemos que un cable UTP categoría 6, tenemos una capacidad máxima de 20 cables teniendo este ducto al 100%. En cambio, en una fibra óptica de 2 milímetros simplex, tenemos una ocupación total de 60 cables en este ducto. Sin embargo, si nos basamos en lo que nos dicen las normas, no podemos llenar al 100% los ductos. Así que de este lado vemos en donde tenemos un solo cable de fibra óptica de distribución de 6 fibras, por el cual podemos llevar un máximo de 64 usuarios por un hilo y lo podemos introducir dentro de una ductería de 1/4. Sin embargo, para suministrarle servicio a 64 usuarios en categoría 6, basándonos en lo que nos dice la norma de no llenar el total del ducto, entonces tenemos la necesidad de 4 ductos de 2 pulgadas para poder suministrarle el servicio a 64 usuarios. Así que si se dan cuenta, en esta comparativa gráfica, se puede dar cuenta uno que la infraestructura también nos puede impactar bastante en una solución de redes ópticas pasivas. En cuestión de consumos eléctricos, involucrando ya los equipos activos, también es hay grandes diferencias. Por ejemplo, los sistemas de fibra óptica, tomando en cuenta que necesitamos para este proyecto una OLT de 8 puertos y 120 ONTs de 4 puertos. Aquí, por ejemplo, vemos que el consumo de energía me da un ahorro del 69%. En cambio, para poder suministrar el servicio de red para la parte de cobre, hubiera necesitado yo un total de 12 switches de 48 puertos. Así que, si se dan cuenta, el consumo de energía que me daría 121 equipos sigue siendo menor al que me va a ocasionar 12 equipos para la parte de cobre. Y como bueno, lo comenta al final mi compañero Víctor, pues en la parte de velocidades, de anchos de banda y toda esa parte de transmisión de la red de fibra óptica, pues obviamente también tenemos un gran desempeño, ya que la red de fibra, pues obviamente me va a dar un mejor desempeño en cuanto a velocidad y anchos de banda que una red convencional de cobre. Muy bien, gracias al ingeniero. Vamos a continuar. Muy bien, con esto finalizamos lo que es la presentación correspondiente a redes ópticas pasivas. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a lo que fue presentado el día de hoy, tanto la parte teórica como el ejercicio que nos presentó el ingeniero. No sé si nos quieres ayudar, Miguel. Tenemos preguntas en el chat. Claro que sí, Víctor. Primeramente, pues bueno, agradecerte tanto a ti como a Fernando el que nos hayan traído este tema. La verdad es que para nosotros creo que es bastante interesante el que nos puedan compartir esta información. Y pues mira, ya aquí en el chat tenemos varias preguntas. Rogelio Guerrero nos pregunta que para las redes Wi-Fi, ¿cómo se comunican entre las ONT y si puede ser una sola red? Ok, la comunicación entre OLT y ONT debe de ser por un medio físico, que es la fibra óptica. Ya la interfaz de la ONT con el dispositivo, llámese computadora, impresora, algún otro dispositivo, ahí es donde ya la comunicación usuario ONT. ¿Vale? Y se hace de manera normal, por decirlo de una manera. Muy bien, Víctor.
Gustavo Cisneros tiene por aquí una pregunta, dice, en el ejercicio que mostraste, ¿cuánto es el total del proyecto? Me imagino que se refiere a total monetizado. No sé si traigan por ahí el dato, Víctor o Fernando. 57,000 contra... Ok, sí, aquí Fernando tiene el costo. En total, más o menos, estamos hablando de que en la parte de UTP era un proyecto de alrededor de 57,000 y en la parte de fibra fue un total de 45,000. O sea, dólares, perdón. Perfecto. Muchas gracias, Fer, por el dato. Por aquí hay una pregunta de índole un poquito más comercial de José Góngora desde Perú. Saludos a nuestros amigos de Perú, de Colombia, que veo que están conectados. José nos pregunta que cuál es la sucursal para atenderlos en Perú. Los estamos atendiendo desde México, José. Toda la comercialización de estos productos, nuestro cuartel general está en Querétaro, México, y desde aquí estamos teniendo salida a 12 países de Centro, Sudamérica y el Caribe. Será un placer poderte atender. Nos ponemos en contacto al finalizar el curso. Saúl Nabor, sobre la carga de la ONT, nos pregunta que si es de menos 8 dB. Aquí no sé si nos pudieras ampliar la pregunta, Saúl. Creo que nos falta por aquí un dato, o si con eso, Víctor, tienes la información completa. Sí, en la presentación se puso un ejemplo, por decirlo así, entre la potencia de transmisión de la OLT, un rango de potencia que va de, me parece, 3.5 a 7 dBm, y la sensibilidad o potencia de recepción de la ONT, que era de menos 27 dBm, y la potencia de saturación de menos 8 dBm, ¿vale? Pero eso tendríamos que ir a la ficha técnica del equipo ya real para poder aplicar la fórmula de la atenuación, que es potencia de entrada menos potencia de salida, para sacar el rango de atenuación que debe tener mi ODN con respecto a mis equipos activos. Haciendo la recomendación que primero se haga la distribución, ¿sí? Así te gastes los dBs o la atenuación que la infraestructura y la cantidad de usuarios requiera. ¿Para qué? Para que después busques equipos activos que se adecúen a tu distribución, más no tu distribución a los equipos. Muy bien, Víctor, gracias. Una pregunta por acá de Rodolfo Mecalco. Dice, ¿qué tal? ¿Los equipos que están entregando Telmex son GPON? Bueno, ahí tendríamos que ver qué equipos son. Muy posiblemente sí, ya Telmex está haciendo la migración de colocar sus modem, como regularmente lo conocemos o coloquialmente lo conocemos, que son una ONT, ya entregan el enlace por medio de fibra óptica. Seguramente tendrían que ser GPON. Hola, Vic, te perdimos, Víctor. Ok, les mencionaba que muy seguramente deben de ser GPON, ya que Telmex está haciendo la migración a llegar con sus acometidas en totalmente con fibra. Perfecto, gracias, Vic. Por aquí una pregunta de nuestro amigo el ingeniero Edgar Vadillo. Saludos, Edgar. Dice, en sus equipos ONU, ustedes manejan el tema de las NAT, ¿y qué NAT dan los equipos? Ok, las NAP son las cajas de distribución. Ese es un elemento que forma parte de la ODN, de la red de distribución óptica, que son lo que muchos de nosotros conocemos como caja FTTX o caja de segundo nivel. Sí, ese es un tema más de la parte pasiva que no tendría que ver mucho con la ONT o con las características técnicas de la ONT. Gracias, Víctor. En respuesta para una pregunta que nos deja Adrián López y algunos otros de los asistentes, de si les vamos a compartir el link para ver de nuevo la sesión o si les vamos a compartir la presentación, en efecto, terminando este webinar, les vamos a hacer llegar información vía correo electrónico con estos links para que puedan volver a tener la presentación. Por acá hay una pregunta, de Edgar Vadillo también, dice, ¿cuántos equipos se conectan por cada puerto de la OLT? Porque no lo escuché. Ok, por cada puerto PON puedo conectar hasta 64 ONTs, ¿vale?
Ok. Veo algunas otras preguntas que ya serían un poquito, creo que sobre del diseño del proyecto. Por ejemplo, Víctor Hugo Sánchez nos pregunta que si el precio que dimos ya incluye el costo de los equipos. Pues aquí normalmente los proyectos van a variar, Víctor Hugo, dependiendo obviamente de los puertos, de los usuarios que quieras tú interconectar. Básicamente es que cada proyecto lo realizamos de acuerdo a las medidas y necesidades del cliente, ¿no? Entonces, nos comunicaremos contigo, Víctor Hugo, para también darte información acerca de precios, de modelos y de las tecnologías completas, si es que estás interesado en realizar una red GPON. Por aquí veo una de César Ortega, Víctor, que creo que sería, perdón, de Javier Rivas, perdón, de cómo se hace el cálculo de BES para los usuarios o los detalles a tomar en cuenta. Pues creo que este ya sería sobre el curso de diseño, ¿no, Vic? Sí, en la presentación coloqué un slide donde no profundicé tanto, solamente mencionaba que tenemos que tener en cuenta la atenuación que me ejerce un divisor óptico dependiendo las salidas que tiene, la atenuación que me genera un empalme, la distancia del cable de fibra óptica, una acoplación, un conector por sí solo, todos los elementos ópticos que forman parte de mi enlace me van a generar una atenuación. Entonces debemos hacer la sumatoria de cada uno de ellos para calcular la atenuación total de mi enlace pasivo. Perfecto. Vamos a leer una última pregunta, Víctor, si te parece bien, de Martín García. Dice, ¿las ONT pueden alimentar equipos PoE como teléfonos, AP, etcétera? Sí, es importante saber qué interfaces requiero yo proporcionar a mi cliente final. Las ONTs, dependiendo del modelo, pueden darnos puertos Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, puertos PoE, una interfaz inalámbrica y, como mencioné, una interfaz de televisión, ¿sí? Sí, dependiendo las características del servicio que quiero proveer, va a ser el modelo o las características de mi ONT, pero sí, en efecto, podemos suministrar alimentación eléctrica por un puerto Ethernet. Perfecto, Víctor. Pues, amigos, nos quedaron por aquí un par de preguntas todavía por contestar. Las vamos a responder todas y cada una de ellas a través de nuestros ingenieros del área de cursos, de capacitaciones. No se queda ninguna pregunta pendiente de darles respuesta. Vamos a estar en contacto con ustedes. Por mi parte, pues agradecerles tanto a Víctor, a Fernando, que nos han apoyado el día de hoy con este tema tan interesante. A todos ustedes que se encuentran conectados, agradecerles el que nos sigan dando su preferencia y busquen el conectarse a estos eventos que estamos teniendo. Les agradecemos mucho por parte de Optronics, Fibremex y las empresas de Grupo Splitel. Les deseamos que pasen un excelente día. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos y seguimos en contacto en las próximas sesiones.